conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. ¿Por qué me vengo enterando hasta ahorita de eso? Think he trusts us. Digo, todos están en ventaja aquí. No conocemos a nadie. Ok. Veamos. ¿Qué es lo que te molesta? You've heard then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Ok, sí, por eso es que hacen falta cristales, hay un contrabando. Porque sí vimos la conversación de uno que realmente no alcanzó a obtener cristales. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. Ajá. The soldiers guarding the mother crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Ok, entonces también gastan dinero a lo tonto los soldados de aquí. Se aprovechan de la riqueza. You wouldn't believe how much he gave me. Well, I hope you gave as good as you got. ¿Y son tacaños? What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? Directo al grano. Not a soldier. Ugh, be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. Ok. He'll probably be back at the inn by now. Está raro esta sección del juego porque nos están haciendo dar muchas vueltas para hablar con todos y saber qué sucede. Lo están prolongando muchísimo, para mi gusto. Oh. It's you, the one who broke all our furniture. Sí, pero te pagamos, no me veas tan feo. Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Déjame adivinar. Okay. I'll go and fetch him. ¿Se le está pasando bien el tío? Byron, pórtate bien. ¿Dónde estás? Let me treat you. I'm pretty fly. Oh, ¿está usando cristal? I need a drink. Ok, interesante forma de hacerlo. Agujas de capturar genuinas importadas a través del mar. Si quieres que tu gorrión se ponga a cantar, solo lo tienes que pinchar. Ok, interesante forma de provocar el canto de un ave. Me estoy saliendo del área. Es por aquí. ¿Me pasé de largo al tío Byron? ¿O no revisé algo más? Por aquí, ¿no? Tío... Ah, ok. Oh. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. Oh, What are you ok. doing, Uncle?
Está negociando para que lo lleven directamente a donde están el depósito de cristales. ¿Cierto? ¿O me equivoco, tío? Explica tu plan, tío. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. Ajá. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. Ok. So the pearl was your proof. I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for entrance to the underworld. Ya. That's enough about my little act of subterfuge. What did Byron you tirando discover? dinero. That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then. Pero ¿a quién se just lo as you vende? arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. Lo tomaste muy personal. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Sí, sí, por supuesto. Ok. Entonces el tío hizo un buen negocio. Puso la carnada para que nos lleven directamente a su guarida o al menos a alguien que sepa dónde están los cristales. Pero ¿con quién están negociando la venta de los cristales? ¿Con otro ejército? ¿Con Walut? ¿Podría ser esa una alianza entre ellos? Señor, ¿qué está haciendo? Señora. All the way to the southern seas. They used to load the crystal onto barges and sail it to the villages downstream. Qué bonita agua. Wow. Before the canyons were lost to beasts and bandits. When I was a girl, Pero no acababa, waved señora. to the boatmen as they set off on their long journey, and they would throw me sweetmeats in return. Such happy times. Ya lo creo, señora, ya lo creo. ¿Por dónde cruzamos? ¿Por allá? Tengo que dar la vuelta. Ok. ¿Por qué no pueden ser más directos? Es donde peleé con ellos, ¿verdad? ¿Es aquí? Ya. Sí, ¿no? No, es más adelante. Do you think they'll be back soon? I need a new dress. ¿Será la Bur se llama el mocoso este? Lubor. Maestro herrero de El beso de la espina. La mejor forja de todas, Dalamil Lubor. También es la liebre del desierto, simpatizante de Sid, que también solía hacerse llamar Rusena Dalamil. Ok. Ok, ¿cuál es la historia de los...? ¡Oh! Se me está acabando la batería. Tengo que conectar esto. Tengo que arreglar esto. Pero mientras, un ejército privado bajo el mando de Ogo Kupka. En un principio, el parlamento de Dalmequia los contrataba para proteger el colmillo del dragón, pero Kupka se apropió de la mayor parte de la fuerza cuando se apoderó del cristal madre, y solo le han servido a él desde entonces. Tienes controlado los recursos, tienes controlado el ejército. La mayoría de los petrosoldados idolatran a su comandante por sus logros políticos y financieros, Yap. Y después de todo, pocos pueden decir que llegaron a ser consejeros financieros. Ok. Entonces sí, Hugo Kupka promete muchas cosas.
Pues sí, tiene la posición, tiene el poder. ¿Por qué no estar de su lado? Déjenme conecto esto. Y estoy listo. Ay, no está tan lejos. Listo. Ok. Pensé que iba a quedar corto, pero no. Va. Entonces, ¿los petrosoldados están moviendo a espaldas de Hugo? ¿O es negocio de Hugo toda esta venta de cristales, ¿cómo se puede decir? Ilegal. ¿Puede ser? Puede ser. Tú, tengo ganas de pelear contra ti. Si es que tú tienes ganas de pelear contra mí. No, no creo. ¿Qué necesidad de pelear con ellos? Simplemente quiero probar mis habilidades. Mucho castigo para una vez. Bien hecho tiro. ¿Me dio reputación eso? Wow. Ok, entonces pelear contra ciertos animales, monstruos, me da reputación. Oh, no está de más entonces pelear. ¿Ustedes tienen problema conmigo? No te vayas muy lejos. Ok. Listo. Sí, me dan reputación y son bastante buenos los puntos. Valió la pena. Sí, reputación, ¿no? El símbolo azul. Debería de saberlo. Bueno, probamos un poquito de la fauna. No he visto un captura hasta ahorita. Tampoco es que me vaya a dedicar a buscarlo. Quiero saber qué sucede aquí. Tío, te llamaron a un lugar muy sospechoso para hacer negocios. Quizás sea una emboscada. Tratando de sacarte todo el dinero que puedan. I'll take it from here. Seguro. Oh, sí tienen su... Ok. Sí, definitivamente es el lugar. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your La contribution. perla de 500,000 All the gil. silver and stones I could scrape together at such short notice. You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? ¿Traes 5,000? If you ¿Traes no 5 millones en tu objections, bolsillo? I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. ¿Qué demonios contigo, tío? Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Oh. Yep, And we Walut. have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price Yep. has been met. Royalists, eh? What brings you here? Entonces, Why? la alianza collect their Walut share of y Drake's Fang's Dalmequia. blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. Y por eso quieren a Akiba Being vivo. such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Walud, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next.
Did you get all that? They're in cahoots. So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Bro. Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both. Pero ¿por qué Walut necesita más cristales? ¿No tienen suficientes ellos? It's not over yet, Uncle. I'm just getting warmed up. Sí, no parece hacer mucho daño esa garra. Ok, me puedo mover con esa mientras está cargado. Ok, este tipo le está pasando bastante mal. Alguien los está curando, ¿verdad? Por mí no hay problema. Ok, eso fue mucha vida. ¿Sabes qué? Fuera de mi camino, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Dónde está? Está hasta allá, wow. Ok. Y... ¿más? Ok, ¿tú de dónde saliste? Y usé sin querer mi ataque de titán. No quería pelear con ustedes, pero no me dieron opción. Ya voy, tío. Ok. No estuvo complicado. Muy sencillo. No me tocaron. Esperaba más de ellos. Ok. ¿Por qué es que Walut quiere los cristales? Seguro son recursos para la guerra, pero ellos tienen sus propios cristales. Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long Desde enough el to inicio. witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly. También es un mercader, ¿sabes? Confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. ¿Eres Alibaba? ¿O un Robin Hood? Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Ok. Interesante. Entonces la relación de Walut y Dalmequia en cuanto al tráfico de cristales. Obviamente pues hay que ayudar al pueblo a que se vuelvan a reabastecer con ellos. Más tarde. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. Creo que fuimos usados para detenerlos nada más. So, Sid II is a Clive. ¿Qué tiene de malo eso? It could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same.
Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. Ok. And those left behind have been Básicamente yo limpié el encouraged camino. to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. No se te pierde nada, tío. Dear, was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Double the... Here, wear this. Estás compitiendo con un ninja, tío. Demuestra quién es más maduro. Emblema obtenido. La rosa del desierto. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed Genial. with Sid. Y eso abrirá muchas opciones de misiones aquí, ¿verdad? Ya tenemos rato que no veamos eso. ¿Dónde guardamos esas estolas? No lo sé. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? Sí, está bien. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Tan rápido ya somos amigos. Está bien. Alianzas. Necesitamos alianzas en todos lados. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Fue una vuelta muy, muy larga para poder pasar por aquí. Es muy excesiva. Ah, esa es reputación. Ah, puntos de habilidad fue lo que obtuve. Duh, eso es lo azul, cierto. Bah, se me olvidó los símbolos. You wish to talk? Ok, pregunta sobre el Lubor. You and I. Tú y yo tenemos más en común de lo que piensas. No solo hemos dominado el arte de la espada y las chicas suspiran por nosotros, sino que también somos las segundas personas que llevan nuestros nombres. Ah. ¿Qué? No me digas que pensabas que yo me inventé el nombre de Rusena Dalimil. Era el nombre de mi maestra, yo lo heredé de ella, junto a su título y a su forja. Después de todo lo que hizo por mí, lo mínimo que podía hacer era mantener su nombre vivo. Ella me recogió de las calles y me puso a forjar espadas, alejándome de una vida del crimen. Por desgracia, tuve que partir de mi vida tan rápida y repentinamente como cuando entró. Juré seguir sus pasos y que cambiaría las vidas de otros como ella hizo con la mía. Es por eso que administro su forja. Me hago pasar por la liebre del desierto y cuido de los huérfanos de Dalamil. Muy similares con Clive. Consideraba que Reigns y Drika eran mi principal responsabilidad, hasta que el infame Sid nos bendijo con una visita sorpresa y las cosas se complicaron. Bueno, supongo que hay suficiente Lubor para ayudarlos a todos, pero no me mires feo si la liebre del desierto no está siempre a tu disposición, ¿eh? Me caes bien, Lubor, ya con esa explicación. Y tiene sentido que se hereden los nombres, especialmente con los contactos, y sea más fácil saber a quién contactar, vaya. Dalemil se ubica en un rincón privilegiado de Belcroy. Tenemos un oasis con agua potable y termas naturales. Diría que los hombres se asentaron en esta zona desde antes de la fundación de la República. Y desde su fundación, más personas se han asentado aquí para ofrecer sus servicios a los mineros que trabajan en el Colmillo Dragón y a los soldados que lo protegen. Y los mercaderes les ofrecieron sus productos llenando sus bolsillos lejos de la mirada atenta y de los dedos codiciosos del gobierno. Aunque la verdad es que nunca le hemos hecho mucho caso a Randela. Dalimil siempre se ha regido por sus propias leyes. Aquí los más ricos y los que tienen más contactos hacen las reglas. Al menos así era hasta que Kupka construyó su castillo en el corazón del Cristal Madre. Desde ese día, Dalimil se convirtió en el jardín del titán. Sus hombres eran generosos con sus guiles, pero tampoco escatiman
cuando quieren ejercer su autoridad, lo que es obsoleta, como bien debes saber. Ok. Así que puedes imaginar por qué la gente que quería lo mejor para el pueblo decidió organizar su propia guardia urbana. Mi predecesora se encontraba entre ellos. Ok, entonces por eso... O sea, es un grupo en contra de la corrupción en cierta forma. Pues no debería habernos sorprendido que los soldados de Dalmekia y Walut, quienes han sido aliados de varias batallas, hayan sido cómplices en este desastre. Los mercaderes de Dalimil están más tranquilos al ver que se ha hecho justicia. Muchos estuvieron a punto de caer en la ruina por la falta de cristales. Seguro que todos correrían a darte las gracias por tus servicios, si supieran lo que hiciste por ellos, claro está. Desde luego, mientras dependamos del poder de los cristales, estaremos expuestos a tal explotación una y otra vez. Pero los hombres somos unas criaturas codiciosas. No tenemos otra opción, Clive. Debemos destruir a todos los cristales madres de las regiones gemelas y ponerle fin a esta alocada dependencia. ¡Oh! Directo al punto de la anarquía. Trata de no decepcionarme. Ok, ¿ya sabías del plan de destruir los cristales? ¿O te lo contamos detrás de pantalla? ¿O tú tienes tu propia conclusión? ¿O el otro Sith te platicó eso? Pero bueno. Ya tenemos más misiones aquí. No sé si la voy a cumplir. Pero todo depende si está en mi camino. Ajá. ¿Qué te robaron? The baths are closed. Leave me be. On second thought, perhaps you are just what I need. Might your services be for hire? ¿Para qué? Depends on the job. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalimil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. Un monstruo está calentando el agua. Thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you, go to Dusnoff Terraces. Tell me what you find there. Bueno. All right. I'll go and take a look. Wonderful. It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. Bueno, cuando las cosas se ponen calientes. Ok. ¿También hay otra misión aquí? ¿Otra cosa que me quieras pedir? Es atrás de ti, wow. Estaba muy alineado. Forge Master Luber's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Está literalmente atrás de ti. Oh, wait. Are you Clive? Sorry, my mind was elsewhere. I'm Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Oh? Soon to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. Te puso a prueba, necesitas un material nuevo, ¿cierto? Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalimil. Whatever that's supposed to mean. I don't suppose you have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. It was that or pack my bags. Ok. Forja tu camino. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. So, where do we start? Good question. If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalimil. ¿No es la lista que leímos hace rato? The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need information. All the better. Qué raro. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? A los herreros de aquí. Folk in Dalimil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and
any number of cooks. They're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. All right. I think we have a plan. Let's get to it, shall we? En serio, esta es la nueva misión. I can find. You speak to the butcher and anyone else you can think of. All right. Good luck. ¿No pudiste haber hecho eso desde el inicio tú solo? Ay, no puedo creerlo. Es una misión muy estúpida. A menos de que al final nos digan algo interesante de la región. Sip, sip, sip. Entonces por aquí. ¿Otra misión? Welcome, sir. What can I do you for? Oh, es el cuchillo, cierto. If you don't mind. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Something, I suppose. Fair enough. Knives, is it? First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat, no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Makes sense. Un cuchillo serrucho. ¿No? Es como el que normalmente usamos aquí en México. Esas cosas siempre tienen filo, siempre son útiles y se usan para cortar todo. ¿Es por aquí? They've opened the gate. Lubor was true to his word. Well, we can make our way back to the Fang now, at least. Yeah. What is it? I'm in no mood for chatter. Sorry. Do you mind if I ask your Persona random, quiero saber a qué te dedicas. I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume. ¿En serio vamos a estar preguntando acerca de cuchillos? Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the hunt. Your knife snaps every time you use it. You'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. Digo, no querés que te molestara. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Ya, bastante obvio, ¿no? Hardly a revelation. Let's hope Sava had better luck than I did. Ay, no puedo creer que en serio esta sea una submisión. No sé cuál sea el punto de esto. O sea, conocer la región. Pero literalmente tuvimos una descripción sobre lo que quieren. O tipo de herramienta que usan aquí, ¿no? Esta cosa. A cambio de una gran espada forjada con las siguientes especificaciones. El comercio del gallo granate pagará la suma de 1000 guiles, no menos de 8 manos de longitud, empuñadura con peso, incrustaciones de almeja de espino, filo dentado para cortar hueso. Pues creo que ajusta con la descripción, ¿no? ¿Qué crees? Quieren un cuchillo que no pierda su filo y que sea resistente. Obvio. Ajá. Un tipo de criatura que cacen aquí. All the cook said was that he needs his knives to be light. Too heavy and they do his shoulder in. So we're no better off than when we started. Perhaps Lubor didn't mean anything with his Dalamil remark. But that can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. No. We must be missing something. Something right in front of our noses, most likely. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife forever. Agreed. Lubor wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough if you don't hammer it too thin, and it sharpens up nicely with a bit of effort. Trouble is, it's either durable or it's light, meaning someone is going to be disappointed. Forge Master Lubor, probably. Is there no one else you can turn to? Someone who knows their metals, perhaps? The other apprentices know better than to help me with my test.
But maybe there is someone I could turn to. A merchant, a favorite of Forge Master Lubor's, who sells metals to tradesmen passing through the Valcroy. I bet she'd know a thing or two. Juro que estoy a punto de abandonar a este tipo porque tiene que hacer su propia tarea. Busca la mercader de metales del desierto de Velcro. Ok. Pero empiezo a tener curiosidad sobre qué tipo de cuchillo están queriendo desarrollar. Probablemente sea vender múltiples cuchillos o sacar todas las obras que puedas. ¿Por qué tengo que ir hasta allá y por qué está lleno de bombas allá? Yep. Esas son... esas son las aguas termales, ¿verdad? Puedo hacer las aguas termales y luego el cuchillo. Ya que estoy a mitad del camino. Oh. I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To A Drake's Fang. cristal. To finish you. Nada más y nada menos. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Waloed are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines. Es un gran consejo, Lubor. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Ok. Con eso listo. ¿Qué es esto? ¿Minas de sal? Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Yep. Es una gran vuelta. No, es una gran vuelta. Ok, me encargaré de eso después. Voy a hablar primero con lo del cuchillo y luego arreglo eso. ¿Puedo transportarme rápido? Ok, se están dividiendo. Ok, voy a hacer eso. Voy a hacer lo del agua. Las termas. Y luego arreglo del cuchillo. No importa. Y me voy a transportar al área. No voy a caminar tanto. Espero que haya estos... ¿Cómo se llama? Marcas para transportarse rápidamente. ¿No puedo llegar por aquí? No. Wow. Sé que este lugar está haciéndome dar muchísimas vueltas. Y está tratando de alentar lo más que pueda la historia. Digo, la mayoría de las cosas han sido escenas para explicar las cosas. No sé por qué en este punto en específico quieren que ahora hablemos con todos y que sea una misión principal. Está demasiado forzado eso, creo yo. Ok, estoy en las aguas termales. Hay bombas. No me sorprende. Pero ¿por qué están ubicadas aquí? Ok, ya sé cómo funciona esta cosa. Ok, sí, definitivamente sirve cargar la habilidad.
Oh, oh, oh. No sé qué tan inteligente sea combatir fuego con fuego en esta situación, pero lo tomaré. Ajá. Ok. ¿Qué eres tú? ¿Viejo... ¿Qué? ¿Viejo fiel? Ok. Ah. Ok, está rara esta pelea. Ah, ok. Ok, vamos a acabar con esto. Bastante resistentes. Pero ya con eso subo de nivel. No. Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. Yo creo que sí, Clive. Y hay un cofre.